Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar un nuevo bloque de vídeos en los que vamos a tratar los objetos en JavaScript. Y bueno, tenéis que tener en cuenta que los objetos en JavaScript son muy importantes. Si entendemos los objetos, vamos a poder utilizar prácticamente todo el potencial que tiene JavaScript. De hecho, podría decirse que JavaScript casi todos son objetos. Y vamos a ver cuáles son lo que no son los objetos, ¿vale? Lo que ya hemos visto hasta ahora, que son los datos primitivos. Bueno, los datos primitivos es lo que nosotros hemos definido como una cadena, un número, un booleano o los valores null y undefined. Entonces, un dato primitivo podría ser el siguiente. Un dato que yo lo denomino como cadena, por ejemplo, y meto un valor como Ada Lovelace. Esto sería un dato primitivo de tipo cadena. En ningún momento nosotros hemos determinado qué es una cadena. Simplemente al asignarle a la variable cadena un dato introducido entre comillas, ya se considera una cadena. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, pi. Y este valor pues, podría ser 3,14. Esto no hemos dicho que es un número, pero al asignarle el 3,14 ya estamos definiendo un dato primitivo de tipo número. Otro podría ser, por ejemplo, una variable booleana que podría tener valor true o, por ejemplo, o podría ser también false. Y otros ejemplos podrían ser una variable no definida o bien una variable nula. Para que sea no definida debemos pasarle el valor undefined y para que sea nula debemos pasarle el valor null. En este caso hemos hablado de los datos primitivos. Y ahora vamos a ver el resto de datos que hay, que son los datos de tipo objeto. Entonces, hay que tener en cuenta que podemos clasificar los objetos en dos listas. Por un lado están los objetos nativos. No dependen del navegador. Y los objetos nativos son los siguientes. El objeto string, lo voy a poner aquí así para comentado. El objeto cadena, ¿vale? El objeto number, el objeto boolean y luego los objetos data, math, regexp, que es de expresiones regulares, array, función y object. Creo que no me he dejado ninguno. Bueno, pues estos objetos nos permiten crear, estos tres primeros nos van a permitir crear números, cadenas o booleanos. Sin embargo, no es recomendable utilizar este tipo de objetos nativos para declarar este tipo de datos, puesto que es mucho más rápido trabajar con datos primitivos. Así que normalmente no se utilizan estos tres tipos de objetos. Vamos a ver qué otros objetos hay y luego ya iremos profundizando en cada uno de los objetos nativos y de alto nivel que tenemos. Los objetos de alto nivel tenemos algunos que dependen del navegador, como son los siguientes. En primer lugar tenemos el objeto window, el objeto screen, navigator, location, history y el objeto document, que es un poco especial porque se corresponde al modelo de objetos de documento y estos anteriores se corresponden al modelo de objetos del navegador, ¿vale? Esto ahora nos suena un poco a chino porque no sabemos de qué estamos hablando, pero no os preocupéis porque lo vamos a ir profundizando a lo largo de los siguientes vídeos y lo vais a entender perfectamente. Entonces, estos objetos van a hacer referencia al navegador y vamos a poder trabajar pues, con cosas como el historial, de qué tipo es el navegador, qué tamaño tienen las ventanas, etc. Y document nos va a servir para trabajar con los elementos HTML que tenemos dentro de nuestro documento. Ya lo veremos también más adelante. Entonces, aquí hemos visto los datos primitivos,
Aquí tenemos los objetos nativos que iremos viendo poco a poco y aquí veremos los objetos de alto nivel del navegador, los BOM y el document, que lo veremos cuando veamos el modelo de objetos del documento DOM. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo siguiente de los objetos. Podríamos decir que la definición de un objeto normal, si no lo definimos como un object, utilizando un object, se puede definir de la siguiente manera. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo y lo veréis enseguida. Ya habíamos hablado de este tipo de definición cuando vimos los tipos de datos y vamos a ir profundizando poco a poco. Una definición de objeto podría ser una variable seguida de un igual y de llaves y a continuación ir metiendo pares de tipo nombre-valor. Entonces, por ejemplo, podría decir de tipo nombre, por ejemplo, Ada, de tipo, la propiedad apellido Lovelace y la propiedad, por ejemplo, año de nacimiento, y pongo 1815. Bueno, pues cuando hablamos de un objeto contiene los siguientes elementos. Vale, por un lado tiene propiedades y las propiedades se definen en modo nombre-valor, separado por dos puntos, y en este caso las propiedades son nombre, apellido y año. Bueno, como sabéis, es mejor no utilizar caracteres raros como por ejemplo la ñ. Y por otro lado tenemos los métodos. Los métodos son las acciones que se pueden ejecutar sobre un objeto. En este caso no hemos creado ningún método, pero un método podría ser, por ejemplo, nombre completo. Y este método lo introduciríamos aquí dentro de programadora y haría referencia, por ejemplo, al nombre seguido del apellido. Ese método, cuando nosotros lo invocamos, nos devolvería una cadena con la palabra Ada espacio Lovelace, por ejemplo. Vamos a verlos también más adelante y veréis cómo funciona. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que las variables en JavaScript contienen valores, como las hemos visto aquí, pero en este caso contienen un único valor para cada variable. Sin embargo, los objetos pueden contener uno o más valores. Estos valores se escriben en modo nombre-valor o clave-valor y pueden ser datos primitivos, como es este caso, este caso o este caso. Podrían ser otros objetos o podrían incluso ser funciones. A continuación, en los siguientes vídeos vamos a ver cómo crear objetos en JavaScript. Esta es una de las maneras, pero hay otras y que se utilizan más. Así que bueno, más o menos supongo que habréis entendido un poquillo qué objetos nos vamos a encontrar en JavaScript y poco a poco vamos a ir profundizando en cada uno de ellos. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.